Muy bien, jóvenes, un gusto saludarles. Este día pues vamos a ver un tema nuevo, el tema que quedó de las clases pasadas, ¿verdad? Antes de esta situación era caracterización de los ángulos alternos. Este día nosotros vamos a trabajar lo que es el tema, veamos, acá está. Vamos a ver, vamos a bajar esto. Vamos a ver, ahí está. El tema que nosotros vamos a trabajar este día, demostración del teorema de ángulos internos de un triángulo. Si recordamos lo que es, bueno, un triángulo es una figura, ¿verdad? Compuesta por tres ángulos y tres lados. Las aberturas, ¿verdad? Entre los vértices forman los ángulos, lo que significa que el ángulo C más el ángulo B más el ángulo C, perdón, más el ángulo A más el ángulo B tienen que sumar 180 grados. Acá está la fórmula que nos sirve. El ángulo A, ¿verdad? Decimos nuevamente, más el ángulo B, más el ángulo C, tiene que sumar 180 grados. Ahora, ese es prácticamente lo que es la demostración, la fórmula que nos permite saber la demostración, la suma interna de los tres ángulos. Ahora vamos a ver lo que es un pequeño ejemplo eh, de lo que, para hacer la demostración. Comenzamos con uno bien sencillo. Por acá tenemos un par de ejemplos. Ahí está. Aquí está. Este es un triángulo que está dado por los lados A, B y C. Y nos dice, observe, el ángulo A, el ángulo B más el ángulo C tiene que ser 180, que es la demostración que veíamos hace un momento. ¿Cuánto vale el ángulo A? Acá está. Tiene un valor de 50 grados. ¿Cuánto vale el ángulo B? Es el que necesitamos encontrar, por lo tanto le vamos a escribir X. Más el ángulo C que vale 30 grados. Ahora vamos a despejar X. Lo que de este lado esté positivo pasará al otro lado negativo. Acá está. Al hacer esta operación nos da que el ángulo X tiene un valor de 100 grados. Eso es lo que vale esto. 100 grados. Y ya hemos demostrado, ¿verdad? Lo que es el teorema. Ahora vamos a ver un ejemplo diferente. El siguiente ejemplo que tenemos acá. Veamos, sí, ahí está. Ahí está. Muy bien. Eh, Acá este ejemplo es el que vamos a hacer. Usted, esta página le va a quedar de tarea, ¿verdad? Pero vamos a retomar uno de ahí. Bien. Este que está acá es igual a este, es el mismo que tenemos acá. Vamos a ver el ejemplo 2. Acá está. Dice, calcula el valor del ángulo A y el ángulo C. Dice que el triángulo ABC, este que está acá, ese triángulo, es equilátero. Y los ángulos AED, AED, es decir, este que está acá, es igual al ángulo BC, a este que está acá. Tiene la misma medida. Y nos dice que el ángulo de alfa, que está posicionado acá, vale 30 grados y el ángulo de beta, que está acá, también vale 35, que está posicionado ahí. Nos dan unas características importantes. El triángulo ABC es equilátero, lo que significa que el ángulo A es igual al ángulo B, es igual al ángulo C y tiene una medida de 60 grados. Entonces, escribamos esos valores acá. Acá, 60 grados y todo el ángulo B vale 60 grados. Muy bien. Pero nos dice que el ángulo alfa, que está posicionado acá, vale 30 grados, lo que significa que si el ángulo B completo de aquí hasta acá vale 60, la otra porción acá pequeñita vale 30 grados. Y 30 más 30 nos da el ángulo de B, que es 60. Nos dice que el ángulo de beta, que está acá, vale 35 grados. Nos dice que este ángulo de acá vale 90 y su opuesto, recuérdese, el valor opuesto por el vértice, también vale 90 grados. Ahora nos pide encontrar el ángulo A, porque el ángulo C ya sabemos cuánto vale, 60, que está acá.
¿Cómo encontramos el ángulo A? No vaya a decir que vale 60, porque el ángulo A no es solo esta porción de acá, es hasta acá, toda esta porción. Ahora, lo que hacemos es, si ya tenemos este ángulo de acá, se nos facilita encontrar este, por el teorema antes mencionado. Entonces, lo que hacemos es, a 180, acá está, le vamos a restar la sumatoria de estos dos para que nos dé como resultado el ángulo faltante. En este caso, nos da 55 grados. Ese es el ángulo que nos hacía falta acá. Ahora, para encontrar el verdadero valor del ángulo A, sencillo, sumamos 60 más 55 y nos da el valor completo del ángulo A, que es 115 grados. Este es el ejercicio. Puede tomar nota de él, ¿verdad? Para que se le facilite y no tengamos inconvenientes. Veamos, tenemos por acá lo que es otro ejemplo. Para algo más que agregar a esto es que si usted suma estas tres medidas, ¿verdad? Estas tres, tiene que darle 180. Si usted suma estas tres, porque también forma un triángulo, tiene que darle 180. Eso es lo que hay que recordar. El teorema nos dice que la suma interna de los tres ángulos internos de un triángulo tiene que dar 180 y eso tiene que cumplirse. Ahora vamos a lo que es un ejemplo, un último ejemplo de este contenido. Y vamos a ver por dónde está. Acá está. Bien. Acá en este ejemplo, ahí dice que es el ejercicio 52. Ahí lo busca en su librito. Acá no escribimos lo que es la indicación o el enunciado del ejercicio, pero el ejercicio consiste en encontrar cuánto vale los ángulos de esta figura. Ahora bien, no vaya a pensar que vale 1, 4, 3 y 2. No, eso es algo simbológico. Hay que encontrar la medida real. El único dato que nos está dando es que el ángulo 2, que es el que tiene esta posición, vale 63 grados. Muy bien. Acá hay que dar un poquito de esto. Este segmento de recta que está acá y este otro que está acá son las líneas paralelas, S y S. Esta línea que cruza acá, que corta a las dos paralelas, se llama transversal. Nos va a servir más adelante. Muy bien. Ahora, yo necesito encontrar, bueno, ya sé cuánto vale el ángulo 2, necesito encontrar el ángulo 1. A usted entre el ángulo 1 y el ángulo 2 puede llamarlo de tres formas, como ángulos llanos, ángulos, si dijimos llanos, suplementarios, consecutivos, lo cual ambos tienen que sumar 180 grados. Si ya decimos que estos dos ángulos que son consecutivos tienen que sumar 180 grados y ya tenemos una porción que vale 63, acá está cuánto vale el ángulo 1. Acá le escribí. 180 menos 63 me da 117. Entonces significa que este ángulo de acá vale 117. Por acá me tomé la libertad de escribir lo que serían los ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad? El vértice este que está acá. Nos dice que el ángulo 2 y el ángulo 4, estos dos son opuestos. El ángulo 1 con el ángulo 3 también son opuestos. Cuando hablamos de ángulos opuestos por el mismo vértice, significa que tienen la misma abertura, lo que significa que tienen la misma medida también. El ángulo 5 y el ángulo 7 también son opuestos por el vértice. Y el ángulo 8 con el ángulo 6 también son opuestos por el vértice. Ahora vamos a escribir cuáles son los ángulos correspondientes. Para esto tenemos la definición, ¿verdad? ¿Qué son los ángulos correspondientes? Los ángulos correspondientes son aquellos que tienen la misma posición y se encuentran del mismo lado de la transversal. Decimos que esta es la transversal. Entonces, el ángulo 1 con el ángulo 5 son ángulos correspondientes. Están en la misma posición, tienen la misma abertura, lo que significa que
tienen la misma medida. Mire, el ángulo 1 y el 5 correspondientes, el ángulo 4 con el ángulo 8 también tienen la misma medida porque están en la misma posición y del mismo lado de la transversal. El ángulo 2 con el ángulo 6 también son correspondientes. Y el ángulo 3 con el ángulo 7 también tienen la misma medida y son correspondientes. Ahora veamos cuáles son sus valores. Muy bien. Si nosotros decimos que el ángulo 1 mide 117 y su opuesto es 3, significa que el ángulo 1 y el ángulo 3 ambos miden 117. Por acá está, miren, ahí está. El ángulo 2 tenía una medida original de 63 grados, lo que significa que el ángulo 4 es su opuesto por el vértice, también tiene la misma abertura, lo que significa que el ángulo 2 y el 4 también tienen la misma medida. Acá está. Mire, ahí está. Entonces, continuemos. Acá. El ángulo 1, que está acá, porque tenemos que pasar estas medidas con esta que está acá, ¿verdad? Y para eso nos sirve la definición de ángulos correspondientes. Decimos que el ángulo 1 con el ángulo 5 son correspondientes. Aquí está. Lo que significa que tienen la misma medida. Si el ángulo 1 valía 117, el ángulo 5 también. Aquí está. Miren, ahí está. 117. Entonces, si el ángulo 1 y el ángulo 5 son correspondientes y valen 117, ¿quién es el opuesto del ángulo 5? El ángulo 7. Aquí está. Lo que significa que el ángulo 5 y el ángulo 7 también miden lo mismo. Y aquí está, 117. Continuemos. ¿Cuánto valía el ángulo 4? El ángulo 4, que era el opuesto del ángulo 2, aquí lo decíamos, tiene la misma abertura, vale 63. Y el ángulo 4, ¿con quién es correspondiente? Con el ángulo 8, este que está acá. Miren, lo tenemos acá. Y por el simple hecho de ser ángulos correspondientes, ellos tienen la misma medida. Aquí está, 63 grados tiene. Miren. Ahora, el ángulo 8, que era correspondiente con el ángulo 4 y tenía 63 grados de abertura, este ángulo con quién es opuesto. Es opuesto con el ángulo 6, este que está acá. Aquí está, mire la proporción. 6 y 8 ángulos opuestos. Lo que significa que el ángulo 6 también tiene la misma medida que el ángulo 8, que es 63. Y ese es el ejercicio que teníamos, los tres ejemplos, ¿verdad? Espero les haya quedado claro. Cualquier duda de los ejercicios, usted puede dejarlo abajo en los comentarios, ¿verdad? En el chat de lo que es la plataforma. Entonces, un gusto, chicos, y espero pues estos videos les sirvan para que ustedes puedan seguir mejorando más.